ADN 40 Radio, siempre conmigo. Saludarles aquí en La Espuma de los Días. Soy Neira Moncayo y sin duda alguna este 11 de septiembre es un día que ha marcado no solamente a los Estados Unidos, sino a la humanidad completa. Hay esas fechas donde usted sabe qué estaba haciendo. Un gran porcentaje de la sociedad, si le preguntas qué estabas haciendo el 11 de septiembre, el día del ataque de las Torres Gemelas, se va a acordar, porque es algo que impactó a niños, a grandes, a países, sin importar pues la nacionalidad y todo esto. Rebeca Ramos, nos tienes unos datos. Sí, bien lo dices, hace 23 años el mundo entero se conmocionaba por aquellos ataques terroristas donde 4 aviones impactaban. 2, las Torres Gemelas, 1 más en el Pentágono y 1 que se estrelló en un campo de Pensilvania. Esas horas de terror se extendieron a días y de días fueron plasmados en documentales, películas y libros. Libros como La Torre Elevada de Lawrence Wright, que nos habla del auge de ese fundamentalismo islámico, el origen de Al-Qaeda, que fue el grupo autor de los atentados, las fallas en el servicio de inteligencia de Estados Unidos hasta llegar a ese 11 de septiembre. No nos los narra de una forma lineal, sino que es la historia de varios hombres cuyas historias se fueron entrelazando para terminar en ese 11 de septiembre. Este libro está basado en 500 entrevistas realizadas a lo largo de 5 años y por ese trabajo recibió el premio Pulitzer. Hay otro libro que se llama El hombre del salto, del estadounidense Don DeLillo, donde también narra la situación de la gente que estaba en las Torres Gemelas. Esas situaciones de lanzarse y la historia de un sobreviviente. ¿Qué venía después para ese sobreviviente? ¿Cómo superar todo lo que él vivió en esas horas de angustia? Y una tercera lectura que es muy aclamada se llama Guerras Sucias. Es de un periodista norteamericano llamado Jeremy Shalin, donde él se sumerge también en todas esas historias ocultas de la venganza que hubo después del desastre en las Torres Gemelas. ¿Qué pasó después de todas estas historias, atentados? ¿Dónde fue a parar esa guerra que se llegó a Afganistán? Estos 3 libros recomendados para entender muy bien cómo fue todos estos atentados que no solo conmocionaron a un país, bien lo decías, sino al mundo entero. Así es, y que bueno, llevaron a la guerra en Irak. Muchas gracias. Así es. Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio, siempre conmigo. Y me da mucho gusto enlazarme con Felipe Salinas. Él es originario de Atlisco, Puebla. Y bueno, pues él tiene una organización sin fines de lucro que se dedica a fortalecer comunidades multiculturales. Bajo su liderazgo, la organización se ha convertido en un espacio comunitario otorgado por el INEA, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, y es sede del Consulado sobre Ruedas en México. ¿Cómo está, Felipe? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Usted igual? ¿Cómo está? Pues mire, ya pasaron 23 años y seguimos y seguiremos porque es no sé si es una herida que aún no cierra o es una cicatriz que tenemos en el alma muchos que vivimos esta parte de las Torres Gemelas, y me gustaría que nos narrara dónde estaba usted hace 23 años. Pues lamentablemente algo inesperado. En ese momento me alistaba para irme al trabajo, cuando de momento comienzan a sonar las alarmas en las radios y en la televisión, especialmente en la televisión, y comienzan a surgir muchísimos comentarios, pero por todos los medios, por todos los canales, en inglés, en español, en varios idiomas, dándonos a conocer que había sucedido un ataque terrorista. En ese momento, mucha gente pues no sabía ni lo que significaba un ataque terrorista, hasta que a pasar de los minutos comenzaron a dar ya todas las imágenes de lo que estaba ocurriendo.
fue cuando entonces ya nos comenzamos a dar cuenta de lo que en realidad estaba sucediendo. Fue algo completamente catastrófico, algo inesperado. Yo inclusive en ese momento pues ya no sabíamos ni qué hacer, porque llamábamos por teléfono, llamaba al trabajo y no me contestaban. Solamente nos guiábamos por lo que las noticias nos decían: quédense en su casa, no se muevan, la ciudad está completamente blindada. No se accedía ni por tierra, ni por aire, ni por carretera, por ningún medio. La ciudad quedó completamente bloqueada. Todas las entradas, porque algunos, inclusive yo intenté, porque en mi afán de llegar al trabajo, yo tenía que ver la forma de cómo llegar. Pues yo lo intenté, pero nos venimos encontrando. Entonces yo viajaba por tren, pero veíamos que todos los trenes, todas las entradas estaban bloqueadas. Entonces intentamos llegar por vía terrestre, traté de buscar un taxi y sí, lo encontramos en medio de la ciudad, pero al querer cruzar, no encontramos ninguna entrada, tanto puentes, túneles y todas las vías de entrada a la ciudad estaban completamente cerradas. En ese momento, regreso a la casa y no me quedó opción más que quedarme a escuchar lo que estaba sucediendo por medio de la televisión. Y ahí, bueno, fue algo que, pues, de verdad cambió, nos impactó al mundo entero, pero los que lo vivimos sentimos ese temor que se estaba viviendo en carne propia. Nuestra ciudad estaba siendo atacada y llegó el momento en que no sabíamos ni qué hacer. Después yo tuve oportunidad de platicar con gente que trabajaba cerca de los ataques y yo creo que hasta el día de hoy ha de haber gente que todavía está recibiendo ayuda psicológica porque quedaron marcados para todos los días de su vida. Y esto fue algo muy trágico, la verdad. Y que yo creo que no va a poderse, tal vez un poquito cicatrizar, pero curarse no, porque cambió el mundo, cambió la trayectoria del mundo entero. Así es. ¿Cómo era la vida de los migrantes? ¿Se transformó tras el ataque de septiembre 11? Sí, lamentablemente, ese suceso marcó un cambio para empeorar la situación de nosotros los inmigrantes, porque a partir de esa fecha comenzaron a surgir muchas restricciones, comenzaron a cambiar leyes donde se convirtieron en leyes mucho más duras para nosotros los inmigrantes. Fuimos víctimas de ser más checados, fuimos víctimas de abuso, fuimos víctimas de discriminación y todo eso pues ha afectado en general a toda la inmigración. A partir de ese incidente, hasta para viajar fuera del país y regresar, eso era una pesadilla, se convirtió en una pesadilla. Se lo digo que yo, aunque soy nativo de México, pero después yo me hice ciudadano. Para ese tiempo yo ya era ciudadano de los Estados Unidos, que me había nacionalizado, y fue terrible después de uno salir del país y regresar, cómo uno tenía que pasar por una serie de chequeos extremadamente estrictos, y yo no sentía exactamente esa discriminación, porque les voy a platicar una anécdota. Cuando yo llegaba de México, enfrente de mí venían 3 anglosajones y ellos cruzaron, les tomaron la foto, les checaron pasaporte y todo y pasaron como si nada. A mí me hacen el chequeo de rutina, más aparte me mandan a un cuarto privado a hacerme una serie de preguntas que yo quedé sorprendido, porque igual, aunque era nacionalizado ya Estados Unidos, pues tengo supuestamente los mismos derechos, pero ahí sentí la discriminación, como ya ahí cambió el panorama. A mí me mandaron a un cuarto
de inspección particular donde fui sujeto a una serie de preguntas que jamás antes me las habían hecho. Y así por el estilo fueron pasando muchos incidentes, inclusive también para las vías para regresar de o cualquier otro país, no nada más yo, gente de otros países que también estaban sujetos a chequeos estrictos. Entonces, como usted se dará cuenta, sí fue un incidente que cambió el panorama. De ahí fue que comenzaron leyes completamente muy rígidas. Y yo me acuerdo que antes de los ataques, cuando yo me hice presidente y después ciudadano, fue muy fácil. Hoy por hoy, esto se ha convertido en una hazaña, lograr documentos, lograr nacionalizarse, lograr todos los papeles oficiales, ahora es muy complicado. ¿Por qué? Debido a ese trágico accidente que sufrimos aquí en Nueva York. Pues yo le doy las gracias, Felipe Salinas, por este testimonio y bueno, pues seguiremos en contacto para que más adelante hablemos de otra cosa sobre cómo es la vida de un mexicano en el exterior. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, a la orden. Gracias a ustedes por la invitación. Y ahora me voy a comunicar con Erasmo Ponce, mejor conocido como el Rey de la Tortilla. ¿Cómo está, Erasmo? Hola, muy buenas tardes, Neira Moncayo. Muy bien, muchas gracias. Un saludo especial a toda tu audiencia en nuestro país. Un poco usted es responsable que haya buenos tacos por allá, ¿verdad? Claro, sí, somos los proveedores de todos los food trucks que hay en la ciudad y de los restaurantes mexicanos también. Y es que la comida mexicana en Nueva York, y después lo vamos a entrevistar, ¿qué le parece para que nos cuente su historia? Pero la comida mexicana es parte fundamental de la cultura en Nueva York y en todos los Estados Unidos. Pero hoy estamos por este tema del 11 de septiembre, que sin duda a usted también nos tendrá una historia muy interesante que contar. Pues sí, mire, yo recuerdo muy bien esa fecha, 11 de septiembre del 2001, yo estaba en un avión volando hacia California, iba a los premios latinos, porque estaba haciendo mucha publicidad en Univisión, en Telemundo, y fui invitado. Así que en el momento en que el avión bajó en Chicago, es que todos los aviones que estaban en el espacio aéreo de Estados Unidos los estaban bajando, estaban aterrizando. Nosotros, los pasajeros, nadie sabía por qué. Hasta que bajamos a las salas de espera en el aeropuerto, me di cuenta de que pues había un atentado a las torres. Y también un amigo me llamó de California, me dijo, oye, Erasmo, ¿cómo estás? ¿Qué están bombardeando Nueva York? Y dije, wow, no puede ser. Y cuando vi que un avión en la televisión, vimos que se había impactado en una de las torres, pues a los pocos minutos ocurrió el otro choque a la otra torre, impactándolo y provocando el pánico entre toda la población. Pensaban que había sido un accidente. Cuando se impacta ese avión, pues todos empiezan a imaginarse que es intencional y hay un caos tremendo. De verdad que hubo una situación muy, muy lamentable porque, bueno, yo me quedé en Chicago y me fui a un hotel, estuve desde el martes, que fue 11 de septiembre, hasta el sábado, fueron 4 días en ese periodo. Pues yo llamaba a mi familia y no me podía comunicar por la saturación de llamadas, todo era un caos, no se podía viajar en autobús, rentar un automóvil para regresar a Nueva York. Mis choferes cruzaron el puente y el Holland Tunnel para ir a New Jersey y también quedaron atrapados en New Jersey, no pudieron regresar porque el Holland Tunnel, el Lincoln Tunnel, el George Washington Bridge, el Verrazano Bridge, el Brooklyn Bridge, el Manhattan Bridge, todas las comunicaciones que se tiene de Manhattan a Brooklyn estaban todas cerradas, era caos total. Y así que me sorprendió mucho después las restricciones en los viajes, en los aeropuertos, la revisión se incrementó a tal punto de que pues prácticamente era, por una parte era bueno porque pues
se mantenía la seguridad de los pasajeros, pero en otra llegaban al extremo de lo que nunca había ocurrido, de llamarte como migrante, o sea, a situaciones de racismo. Entonces eso fue lo que complicó mucho. Después vino pues la crisis económica en el 2008, a raíz de que la invasión a Afganistán, Irak y todo eso de Estados Unidos, pues también hubo situaciones difíciles para nuestra comunidad mexicana. La situación se volvió más caótica, con más temor. Todas las leyes se reforzaron y eso causó pánico en la gente. Así que los que sobrevivieron o sobrevivimos a esa situación, pues aquí estamos todavía luchando en contra del racismo, discriminación que se da contra nuestra comunidad, pero las huellas que dejó este atentado, pues quedaron marcadas en las vidas de muchos que sobrevivieron, los que vivimos a esta situación. Sí vimos que también eran objetivos como las Torres Gemelas, el Pentágono, la Casa Blanca y la Torre de Sears en Chicago, y nadie sabía qué aviones estaban secuestrados. Esa fue la razón por qué todos los aviones los obligaron a aterrizar, bajar a tierra, porque no sabían cuántos. Incluso creo que había claves como las Torres Gemelas era diseño y urbanismo. La Casa Blanca era law enforcement, reforzamiento de leyes. El Pentágono era una clave de militar y la Torre de Sears tenían diferentes códigos para estrellarse en esos aviones. Así que nosotros pues vivimos esa situación con mucho temor. Hoy Don las Erasmo, huellas, sí. las huellas siguen, ¿verdad? Por supuesto, hay mucha gente, hay programas para ayudar a los que contrajeron cáncer con el polvo que inhalaron, porque se convirtió en una polvareda horrible, y toda la gente que estuvo ahí y respiró esos asbestos de las torres, pues se contagiaron, y hoy padecen cáncer. Hay una fundación 11 de septiembre para que les den ayuda y apoyo económico, terapia emocional, pero creo que es muy difícil borrar de la mente una situación tan caótica, tan trágica como fue el 11 de septiembre. Pues, don Erasmo, lo invito para que en un próximo programa hablemos acerca de, pues, lo que usted ha hecho por allá por Nueva York, de su vida, de su historia. ¿Qué le parece? Con mucho gusto, cuando estén disponibles, con mucho gusto hablamos sobre la industria de la tortilla, de cómo hemos logrado penetrar a otros mercados donde pensábamos que solamente era la tortilla para el gusto mexicano, pero en realidad no. En la comunidad anglosajona y de otras razas, de otras culturas, pues ya le entraron también a los taquitos, a los totopos, a los chips con guacamole. Y pues estamos vendiendo en los estadios cuando hay el Super Bowl. Nosotros somos los proveedores del Yankee Stadium, de The MetLife, de Red Bull Arena. Es algo increíble que muchas veces la gente me pregunta, ¿y pensaste que ibas a llegar ahí? Y les digo, pues la verdad no, pero sí quería crecer. Lo que Bueno, hemos pues hecho es... Sí. hablaremos de su historia. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Saludos a toda su audiencia. Gracias. Saludos, muchas gracias. Y yo les quiero comentar que, pues, fui parte también de esta historia de las Torres Gemelas, porque finalmente fui una de las pocas reporteras que llegó a la zona cero. Estaba yo aquí en la Ciudad de México cuando nos enteramos de que unos aviones impactaron al World Trade Center, a las Torres Gemelas allá en Nueva York, y en ese momento el jefe que tenía, Branza Bludowski, me pidió que me fuera para allá.
Muchos de los compañeros periodistas corrieron hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en busca de tener un lugar en el primer avión que volara hacia los Estados Unidos. Sin embargo, ese avión pues no iba a poder porque cerraron el espacio aéreo. Así es que pues me uní, fíjense, para cosas de la vida, con el equipo de TV Azteca. Yo estaba en Radio 13, con la gente de TV Azteca, Jania Nobel, Sergio Vique, pues un grupo de periodistas, y me les uní porque tomamos la decisión de irnos por tierra. Una decisión que era arriesgada porque si abrían el espacio aéreo, pues podían llegar mucho antes pues los compañeros que estaban ahí y podían pues la verdad siempre en medio de todo queremos pues ser los primeros, ganar la nota, estar ahí. Sin embargo, pues ellos nunca pudieron llegar antes que nosotros. Nosotros llegamos más de pues muchos kilómetros que recorrimos por tierra. Nos fuimos rentando camionetas, cruzamos a pie la frontera y era una zona desolada. Si bien salió el nacionalismo y salieron banderas de Estados Unidos, parecían pueblos fantasma por cada uno de los lugares que recorríamos. Llegábamos a las gasolinerías y pues ahí cargábamos gasolina, comíamos, íbamos al baño, pero volvíamos a subirnos a las camionetas porque mientras uno dormía, otro manejaba. Cuando llegamos 2 días después, un 13 de septiembre, a la zona cero, pues un panorama o sea, solo estaban los reporteros de ahí, no había corresponsales que hubieran llegado. Ahí, pues nos encontramos con una tragedia, un cementerio de fotos que recorrían las calles de Nueva York, donde la gente esperaba ver con vida, encontrar a sus familiares. Nosotros con una óptica diferente, estábamos entrando a esa zona donde olía a piel, a hierro quemado, bueno, no tienen idea porque todavía salía humo de todos lados de esa zona donde estaba lleno de polvo, donde caminábamos, todavía no habían restringido totalmente la zona, todavía algunos reporteros podíamos pasar, estar con las asociaciones, mucha gente necesitando ayuda, porque decían, y veíamos el lado humano donde buscaban al papá, donde decían, es que me voy a casar la próxima semana, es que es mi compañero. El drama de los migrantes, donde por miedo a la migración no sabían si era Juan o era Pedro o cómo se llamaba. Me tocó estar en un bar ahí un 15 de septiembre porque se canceló, por supuesto, la ceremonia del grito que se hace en cada uno de los consulados, de las embajadas, y bueno, pues estar con los paisanos donde no sabían cuál iba a ser el futuro. Así es que, pues a ver si otro día les armamos algo más a detalle, donde un bombero que entrevisté pues yo lo entrevisté de manera normal y ya que terminamos la entrevista me saca un oso de peluche y le digo, ¿y ese oso? Y me dice, es que este oso es para mi hijo es bombero y él estaba subiendo a las torres. Estaba un poco con un trauma, un shock, porque evidentemente nunca volvió a ver a su hijo, porque su hijo pues quedó en medio de los escombros. Una mexicana que era del Bronx, ella me contaba que no podía dormir porque cada vez que cerraba los ojos veía la cara de los bomberos que las animaban a bajar y a salir. Ella salió corriendo mientras los bomberos iban subiendo y pues ella sabe que esos bomberos no volvieron a salir. Muchos trabajadores, en la parte de hasta arriba de una de las torres, había un restaurante muy famoso que era las ventanas al cielo, así se llamaba. Y ahí muchos mexicanos trabajaban de garroteros, de limpieza, de cocineros. Así es que fue una tragedia que impactó a judíos, a católicos, a cristianos, a musulmanes trabajadores que ya eran vistos como terroristas, donde ahí nos encontramos con la tragedia del dolor de no saber qué estaba pasando, donde una escena que parecía de película se convertía en realidad. Y bueno, pues yo creo que ya no voy a tener más tiempo más que, a ver, Norma Angélica Pérez, dame un dato, sí tenemos donde fíjense,
Era un tema donde en las noches se hacían, ellos le llaman la vigilia, ¿no? Ponían velas con fotos. Usted no sabe, no, era la gente que trabajaba, la gente que todos los días luchaba por una mejor vida. Y también ahí había otros casos, aquellos que se les hizo tarde, que no agarraron el tren, que no llegaron. Bueno, hasta esas personas sentían culpa, ¿saben? Fue un momento de tristeza, un momento desolador, donde el alma eh, de verdad que se apachurraba, que se dolía, aún sin conocer a la gente. Nada más de ver las fotos y la esperanza de la gente de ver que sacaran de los escombros a sus familiares. Yo les puedo decir que son muy pocos los cuerpos que sacaron y muchos partes de los cuerpos que sacaron, porque en verdad sacaron cuerpos calcinados. Era un cansancio emocional, además del cansancio físico que todo periodista podía tener, pero un cansancio emocional de estar viendo cómo un país fuerte, un país próspero, un país se estaba en ese momento, en ese instante desmoronando porque eran ataques que solamente se habían visto en Hollywood. De esa manera, el polvo salía. ¿Sabe que tardaron 8 meses en limpiar la zona cero? Y que costaron millones, casi 3,000 personas muertas de manera oficial, porque usted no sabe cuántos estaban de visita, cuántos no estaban registrados, los migrantes que decían soy Pedro y soy de Guatemala, cuando en realidad era Juan y era de México. Las emociones verdaderamente a flor de piel, no, y una solidaridad para buscar, para llevar agua, para llevar de comer, para acercarse a la gente. No había comunicación. Era muy difícil, nosotros traíamos teléfono satelital y eso hacía más fácil el comunicarnos, sin embargo, era difícil aún para los medios de comunicación lograr sobrevivir. Un detalle personal y una anécdota personal es que yo me quedé en un hotel grande de la Quinta Avenida. Cuando en un momento, ya después de varios días, porque me quedé después de eso varios días allá en Nueva York, me tocan la puerta muy temprano. Y entonces, pues yo digo, ¿qué pasa? Y entonces me dicen, se tiene usted que cambiar de habitación, la vamos a cambiar, se va a bajar al primer piso, porque le vamos a decir algo, todos huyeron. Todos se fueron de Nueva York, ¿no? Mientras la gente iba saliendo, los periodistas íbamos entrando. Y les digo, ¿por qué? Me dicen, porque ya no hay nadie en las zonas altas del hotel, porque tienen miedo de que pudiera haber otro ataque y por eso la gente prefería irse a los primeros pisos. Y así escuchamos cosas de migrantes, cosas de gente que estaba ahí muy cerca de Wall Street, gente que hacía teatro, se vio afectada toda la comunidad, cerraron absolutamente todo y bueno, fue un momento pues demasiado triste, demasiado que cambió totalmente la forma de ver el terrorismo, la forma de viajar. Y por eso tenemos una encuesta donde dice, ¿qué sentiste? Sentí miedo, cambiaron mis ideas sobre el terrorismo, no sentí un impacto en mi vida diaria, o déjanos ahí en tus comentarios dónde estabas ese 11 de septiembre del 2001 que nos llevó después a una guerra, la guerra en Irak, que probablemente pues hagamos otro programa donde pues se vea lo que vivimos los que visitamos Irak y aquella zona. Pero antes de despedirnos, Norma Angélica Pérez, pues todo esto se vio reflejado en la pantalla. Así es, Neira, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a participar en tu podcast. Ahora que estás hablando, recuerdo esas crónicas que narrabas muy puntualmente hace 23 años y que nos ponían la piel chinita. Y tú estabas hoy, en radio, ¿verdad? Así es. Y hoy me volvió a pasar nada más de escucharte. Y efectivamente todos estos sucesos y estas consecuencias de las que hablas y que también hablaron tus invitados, pues se vieron reflejadas de inmediato en Hollywood, en la pantalla chica y grande. Todavía en ese tiempo era pantalla chica y grande. Bueno, pero pues ha habido muchas películas.
películas y series y documentales, pero por el tiempo vamos a hablar solo de una, y es una miniserie que se llama Punto de Inflexión, el 11 de septiembre y la guerra contra el terrorismo. Y esta es, digamos, más reciente, es de hace un año y un poquito diferente. Se narra precisamente a partir de los ojos de un periodista de investigación y está basada en entrevistas de altos mandos militares, de otros estrategas, y cada uno aporta pues visiones distintas acerca de cómo reaccionó, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos y cómo tomó decisiones que afectaron a la nación y a todo el mundo, ¿no? Como ya lo ¿Esa dónde la podemos encontrar? Esta está disponible en Netflix, es una miniserie de 5 episodios, está narrada de forma vertiginosa y pues es la recomendación porque a lo mejor la han visto, pero seguro tal vez no, porque seguramente Vuelo 93, World Trade Center ya las vieron, ¿no? Así es. Y bueno, muchas gracias por tu recomendación y después les vamos a contar más anécdotas, cosas que pasamos, cosas que vivimos, lo que hay detrás de la vida de un reportero, de un periodista. Y bueno, hoy es mi aniversario de amistad con Jania Nobel. No nos llevábamos, bueno, pues y ahí nos hicimos amigas, ahí nos conocimos hace 23 años. Bueno, pues muchísimas gracias, muchas gracias a todo el equipo que hizo posible esta transmisión y pues yo me despido, ya sabe usted, de la abundancia del corazón, habla la boca.